Saludos a todos. Esta vez continuaremos con nuestra serie de sistemas escatológicos y estaremos estudiando el último de ellos, que es el amilenarismo. Y curiosamente es el último sistema que nosotros estudiamos, pero es el primero que apareció en la historia de la Iglesia como sistema propiamente. ¿Qué es el amilenarismo? Bueno, es el sistema escatológico que se identifica porque no cree en un milenio literal sobre la tierra. Y bueno, aclaramos, no es que no crea en un milenio, no cree en un milenio literal como creen los demás sistemas escatológicos. Así que el nombre más exactamente no sería amilenarismo, porque el prefijo a es la negación. No lo niegan, lo interpretan de una manera distinta, de una manera más simbólica, y veremos eso cuando estemos en las ideas principales del sistema. Así que ese es el sistema amilenarismo, que no cree en un milenio literal. Esa es la clave. Bueno, un poco de su historia. Breve historia del amilenarismo, como mencioné hace un ratito, es el primer sistema que apareció como sistema. De nuevo, los primeros siglos de la Iglesia no desarrollan sistemas propiamente. Lo que desarrollan los pensadores principales son ideas que luego más tarde van convirtiéndose en un sistema. El primero al que podríamos decir que tiene ideas que luego serían usadas en el sistema es Orígenes, el famoso padre de la Iglesia de Alejandría, en Egipto. Lo que él hace principalmente, su aporte va por el lado de su sistema de interpretación. Él es el que propone un sistema de interpretación alegórico, simbólico alegórico de las escrituras. Él decía que cada texto de las escrituras tenía tres maneras de interpretarlo, tres niveles de interpretación. El más básico, el fundamental y el menos importante era el literal. Luego están un nivel moral y un nivel espiritual, donde hay verdades más profundas que hay que encontrar en cada texto. Como el sistema literal no es lo más importante, entonces automáticamente está descartado casi todo lo que se dice literalmente en las escrituras, especialmente aquello que tenía que ver con las profecías, y entonces se descarta. Bueno, por ahí vienen las ideas. Pero siglos después aparece Agustín, el famoso teólogo de la Iglesia en el siglo V, que en sus ideas escritas en varios libros, pero especialmente en el libro La ciudad de Dios, uno de sus libros más importantes, ahí él desarrolla el concepto de la ciudad de Dios en contraposición a la ciudad del hombre o la ciudad de Satanás, que sería el imperio romano, que estaba en franca decadencia en ese tiempo, mientras que la Iglesia estaba en auge, iba para arriba. Mientras el imperio bajaba, la Iglesia subía. Y lo que él hizo fue interpretar lo que estaba sucediendo en su época y concluir que la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás, el imperio, iba a caer y desaparecer, y en su lugar iba a establecerse el reino de Dios, la ciudad de Dios, que es la Iglesia. Y entonces una de las características principales del amilenarismo ha sido identificar la Iglesia con el reino. Hoy ya no es tanto así, pero así ha sido a lo largo de la historia. Luego esas ideas fueron asimiladas por la Iglesia católica romana medieval, que se establece poco después, y la Iglesia misma se interpretó a sí misma como el reino de Dios, esa ciudad de Dios de la que Agustín había hablado. Y uno puede ver la historia de la Edad Media, y en la Edad Media la Iglesia era la que reinaba, la que gobernaba, la que regía
la cultura de la época, de la cultura medieval, interpretando su propia identidad como ya reinando. Y entonces el milenio era eso, esa etapa presente, tiempo indefinido realmente. Bueno, es curioso que cuando llega la Reforma Protestante en el siglo XVI, el tema de la escatología, el tema de las cosas futuras, no fue un tema de discusión. Las discusiones iban por otro lado, iban por el tema de la doctrina de la salvación, la doctrina de las escrituras, la doctrina de la iglesia, pero la doctrina de la escatología no fue discutida. Lo que se hizo fue más o menos asimilar las ideas. Recuerden que Lutero era seguidor de las ideas de Agustín y en mucho de eso Lutero pues siguió siendo muy agustiniano, él era un monje agustiniano. Así que los reformadores siguieron con eso. Y la mayoría de las iglesias históricas que son producto de la Reforma Protestante, estamos hablando de las iglesias luteranas, a las iglesias reformadas, la iglesia anglicana y sus derivados, todas mantienen el sistema amilenarista de escatología. No hay un cambio sustancial. Lo que ha habido más recientemente, como todo sistema tiene sus ajustes y evoluciona, lo que ha habido son algunos ajustes, algunas ideas especialmente referidas al reino de Dios. El concepto del ya y el todavía no del reino de Dios nace dentro de los teólogos que lo proponen, son teólogos reformados que pertenecen al milenarismo. Pero están tratando de entender el reino de Dios de una manera más abarcadora y un poco más haciéndole justicia al texto bíblico. Entonces el reino se presenta como una presencia actual y una consumación futura. Claro, ese futuro no lo identifican con el milenio realmente, y veremos eso en el próximo video con el tema con las ideas del amilenarismo. Pero ha evolucionado y, como he dicho antes, muchas de las ideas de los diferentes sistemas hoy están traslapándose. Pareciera como que hay un momento en que las ideas ya no son fijas de un sistema, sino como que van traslapándose y ahora encontramos en un sistema ideas de otro, como que se acercan los sistemas y eso es lo que está pasando, que es una buena cosa. Al final haremos un pequeño resumen de todo esto para ver por dónde andamos ahora. Por el momento ahí quedamos.